Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y uno de los días más esperados por muchos oyentes y muchas es el jueves. ¿Por qué? Porque nos vamos hasta Sevilla. Y allí se encuentra José Manuel García, que es nuestro compañero, como siempre digo, que es periodista y que nos trae unas historias impresionantes y que hoy especialmente nos va a llamar mucho la atención. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Encantada de verdad de tenerte con nosotros y siempre te lo digo, pero te doy mil gracias por ocupar este ratito de tiempo, por dejar todo de lado para poder estar con nosotros en nuestra sintonía y en esta casa que por supuesto es la tuya. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues te quiero hablar de dos temas y me voy a tratar de dosificar lo mejor posible, porque considero que los dos son interesantes. El primero de ellos, por ser más local, va a ser de un fantasma en la fortaleza, castillo de Fortaleza de los Zúñiga, que a ustedes, en este caso, en todo lo que es en la localidad, os va a resultar bastante familiar y en el cual se ha narrado una experiencia, una visión insólita. Como segundo tema del que te quiero hablar, pues vamos a viajar por el mundo para ver ovnis representados en el arte. Nada más y nada menos. Pero qué curioso. Voy a comenzar por el principio. Vamos a ello. Por el principio, porque nos quedamos en Cartaya. Son las antiguas edificaciones cargadas de historia, lugares donde habitualmente pueden producir fenómenos extraños que pueden ser tildados de paranormales. Uno de ellos es el que vamos a encontrar en Cartaya y que se corresponde con una edificación sobria y solemne. Se trata del castillo de los Zúñiga, una fortaleza en la que se han registrado visiones que son cuando menos inexplicables. El castillo de Cartaya tiene mucha historia. Se corresponde con el periodo en el que Pedro de Zúñiga, entre 1417 y 1428, lleva a cabo una repoblación y explotación de todo lo que es la comarca. Conocido también como el Castillo de los Lacerdos, y se trata de una edificación, de una construcción que tenía una clara tarea defensiva. ¿Por qué? Porque evidentemente, construido en lo que son los terrenos del señorío de la Casa de Zúñiga, al ser zona de costa, era habitual que se produjeran ataques de los piratas, sobre todo berberiscos, y también registrar la entrada de los feroces normandos por aquellas aguas. Debido a ello, se explica su edificación, así como ser refugio de la población en caso de ataque. Hay una curiosa circunstancia en torno al mismo, y es que en la etapa en la que se establece una normalidad en cuanto al asentamiento, se debe a un pleito que establecen el marqués de Gibraleón, que era Pedro de Zúñiga y Manríquez de Lara, y también el que sostuvo con el señor de Ayamonte y Lepe, Alfonso de Guzmán. Pues debido a ese pleito ganado por el primero de ellos, se establece que se podía pasar en barca el río Piedra, y de esa forma se funda la población, se funda la localidad. También, evidentemente, como defensa de la zona. Las murallas del castillo son altas, como bien sabéis, tienen casi una decena de metros. Tenía unas vistosas puertas mudéjar, que ya ha desaparecido, y tenía también un acceso, así como 7 torres almenadas, y una segunda muralla, que era un poquito más baja que la anterior, también desaparecida ya, y que constituían todo lo que era este castillo. Pero ahora, ¿por qué pasa a ser actualidad dentro del mundo de lo paranormal? Pues por una circunstancia bastante curiosa, una circunstancia que viene a enturbiar o que viene a poner un punto de atención precisamente en él. Nos vamos a encontrar con un chico de la Facultad de Historia en la Universidad de Sevilla, preparando un trabajo sobre castillos onubenses,
castillos en toda la provincia, en los que, bueno, pues le lleva a recorrer, por ejemplo, el castillo de Moguer, el castillo de Niebla, todo lo que era la zona, digamos, defensiva, y que de alguna manera servía precisamente para lo narrado anteriormente, para proteger a la población de esas invasiones piratas y de esas invasiones berberiscas. En esa visita, pues hay un momento en el que, ya bajando de la sierra, tras haber visitado el castillo de Cortegana, pues se va a encontrar con la edificación que nos ocupa, precisamente con la fortaleza de los Zúñiga. Mientras que hace unas fotos, documenta un poco lo que es el castillo, la edificación, el sobrio estilo arquitectónico, con no demasiado buen tiempo y con la tarde echada, pues él nota que en una de las almenas hay un individuo que parece estar vestido de época. A él le llama mucho la atención. Es curioso porque, según me decía, pues trata de hacer una fotografía más que nada como curiosidad, no pensando que había nada extraño. Pero aquí vienen los problemas. Cuando empieza a enfocar con la cámara a la parte donde se encontraba este individuo vestido de época, pues la cámara simplemente tiene un comportamiento extraño por el que no enfoca. Le llama la atención porque durante toda la tarde ha estado utilizando la misma y no ha tenido mayores inconvenientes, no ha tenido mayores problemas. Sin embargo, pues algo estaba ocurriendo. Decide probar fortuna también con su teléfono móvil, un potente teléfono móvil con una cámara, según comentaba, bastante buena, y evidentemente también tiene el mismo problema. Entonces, ¿qué decide hacer? Bueno, pues decide un poco echarse hacia atrás, contemplar un poco mejor aquella insólita figura, y de buenas a primeras, pues aquel individuo pues simplemente desaparece ante sus ojos. Aquello lo deja realmente turbado, no sabe bien lo que ha sucedido, no se explica ni tan siquiera a qué se debe ese extraño comportamiento, y bueno, yendo acompañado, pues simplemente consulta: ¿has visto lo mismo? Sí, lo mismo. Da una vuelta a la edificación, ve que allí pues no hay nadie, además la tarde no era la más apacible del mundo, y en ese momento ven como de nuevo aquella forma se vuelve a aparecer por segunda vez en un periodo de apenas unos 5 minutos, y es justamente cuando, bueno, pues tiene la certeza, por lo que estaba viendo, por lo que estaba pudiendo sentir, que aquello era una visión quimérica y era una visión casi de otro mundo. Cuando estaba viendo aquello, cuando trataba de hacerle las fotografías, él también le llevaba el extraño, ¿no? No sabía bien la historia del sitio, por eso estaba allí, documentándola convenientemente, y luego cuando llegó a casa se puso a hacer unas comprobaciones, a ver un poco el tipo de vestimentas en el siglo XV, ver si se correspondía con lo que él había podido ver, y la sorpresa es que ajustaba como un guante a lo que era esa indumentaria de lo que era una soldadesca de aquellos años. Sin embargo, haciendo unas oportunas gestiones, pues intenta establecer si por algún azar, bueno, pues se estaba rodando alguna película o se estaba haciendo algún evento dentro del castillo que pudiera implicar precisamente pues que hubiera alguien con tal vestimenta ahí arriba. La sorpresa: no había nadie, ni había planeado nadie, nada, ni se había grabado nada, y por tanto, bueno, pues entra dentro de esas crónicas insólitas que tiene la provincia de Huelva, y que en este caso, a falta de mayores investigaciones, pues vienen a entroncar precisamente con un nuevo incidente que podríamos tildar, si no de paranormal, de muy extraño, dentro de una fortaleza que tiene muchísima historia, pero que también tiene, a partir de ahora, su propio fantasma, por lo menos a decir de esta persona que afirma haberlo visto en el interior del mismo. Y pasamos la página de este pequeño relato que te he querido hacer y que está prácticamente investigándose,
y nos adentramos en obras de arte que reflejan casos ovnis. Porque creer en ovnis o no creer, eso ya es una cuestión de cada uno. Que hay cosas extrañas en nuestros cielos, objetos voladores no identificados, eso no es nuevo. De hecho, desde tiempos remotos se han venido documentando la presencia, bien con dibujos o con relatos, a través de esos mismos legajos históricos, de esas extrañas, esas sorprendentes naves y formas. Pues en el mundo del arte nos vamos a encontrar un buen número de objetos voladores que se cree obedecen a la imaginación de pintores, aunque dada la similitud con las descripciones y dibujos de ovnis avistados en la actualidad, también nos llevan a cuestionarnos sobre la verdadera naturaleza de esos dibujos. ¿Son ovnis que los artistas vieron e introdujeron en sus cuadros? ¿O solo es una iconografía que corresponde a la interpretación de los pintores y dibujantes que hicieron, por ejemplo, de relatos que contienen la Biblia o los textos religiosos? Pues vamos a ir caminando por la historia y la primera muestra de ella lo vamos a encontrar en la Anunciación de San Emilio. Es del año 1486, de Carlo Crivelli. Fue pintada siguiendo la iconografía clásica, con la Virgen María sobre la que desciende un haz de luz que proviene del cielo y que, curiosamente, cuando uno ve el cuadro, pues lo que puede ver es una extraña forma circular con varios anillos concéntricos en su interior, que parece estar arrojando un rayo de luz que cae sobre la Virgen María y que, en este caso, se dirige directamente sobre la cabeza de la misma. Hay quien ha querido ver en este cuadro, pues precisamente, una especie de descripción de lo que son, en el siglo XX, muchos de los avistamientos y encuentros con objetos voladores no identificados. También nos vamos a encontrar con un libro del siglo X, el Prajnaparamita, el Prajnaparamita Sutra, que es también un texto de los Vedas, que aparecen muchas descripciones de objetos voladores llamados vimanas, que eran naves circulares o cilíndricas con agujeros y rematados por una cuba. Según el texto sagrado Ramayana, esas naves volaban como el viento y emitían un curioso sonido. En la imagen que se puede ver, se puede contemplar cómo en esos textos aparece como una especie de sombrero que vuela en el aire tras los personajes principales de ese texto, del Prajnaparamita Sutra, que está escrito en sánscrito y que llama muchísimo la atención. Más sorprendente es, por ejemplo, la crucifixión de Cristo, que podemos encontrar en el monasterio Visoki de Kani, en Kosovo. En esa obra se representa la crucifixión nada más y nada menos que de Jesús de Nazaret. Es una escena muy clásica, iconográfica, pero que en este caso son unas curiosas figuras las que llaman la atención. Son dos artefactos voladores en los que se aprecia la presencia de dos pilotos. Son como dos especies de meteoritos flamígeros en cuyo interior, inexcusablemente, no hay lugar a las dudas, aparecen dos seres que parecen estar pilotándolos, que parecen estar manejándolos. Uno de los personajes aparece mirando hacia atrás, como siguiendo con la vista a su perseguidor, y van vestidos con una especie de trajes, con lo cual en el mismo cuadro también podemos ver a ángeles. No podemos entender o interpretar que el autor del cuadro estuviera o quisiera diciéndonos que eran ángeles, puesto que ya en el mismo cuadro se les representa con alas. Se sugirió que esta especie de aeronaves podrían ser en realidad una representación del Sol y de la Luna. Pero según otros teóricos, introducir estos astros en la escena habría sido considerado en su época como una especie de blasfemia.
y por tanto se descarta. ¿Qué quiso representar el autor? ¿Qué nos trataba de decir el autor con estas curiosas formas voladoras que hoy día, bueno, pues tanto intrigan a los expertos y también hace volar la imaginación de aquellos que hablan del fenómeno ovni? Otro cuadro interesante, el bautismo de Cristo, de Herr de Gelde, del año 1710, que nos muestra cómo hay una forma luminosa en el cielo de la que descienden 3 haces de luz y que descienden precisamente sobre la escena del bautismo de Cristo. La historia que cuenta de Gelde, un gran estudioso en este caso de Rembrandt, es precisamente la que se supone que fue ese hecho milagroso del bautismo de Cristo y que en su día fue una obra muy polémica porque, entre otras cosas, hoy, por ejemplo, se exhibe en el Museo Fitzwilliam de Cambridge, en el Reino Unido, pero que sí es verdad que para pintarlo tuvo acceso a la Vaticana Biblioteca, en este caso que tiene una pinacoteca privada, y conoció, dicen, que algunos de sus secretos, entre ellos esa forma discoidal de la que salen 3 haces de luz, casi 4, y que iluminan toda la escena. Otra escena también particularmente llamativa es la del milagro de la nieve de Masolino, pintado entre 1428 y 1432. Una obra que representa una nevada en Roma en un verano, en el verano del siglo IV, ya de nuestra era, y mientras que los habitantes de la ciudad miraban al cielo, Jesús y la Virgen María aparecen sentados en una nube desde la cual parece que les están observando. Curiosamente, en el cielo hay otras muchas nubes, todas en forma discoidal, que los ufólogos sugieren que es la forma de un ovni, y que esos cambios climáticos están asociados además a lo que son los avistamientos que se han documentado en diferentes ocasiones y que vienen acompañados de fenómenos meteorológicos insólitos, como por ejemplo en el año 1954, que fueron vistos diferentes naves sobrevolando el cielo de Florencia y comenzaron a caer copos de nieve. Es eso lo que nos trataba de decir precisamente su autor, Masolino, quizás. La Virgen de San Giovannino, que también es importante y que tiene una curiosa representación de un aparato volador que está justo sobre el hombro izquierdo de la Virgen María, y que hay una curiosa circunstancia por la que esa nave no es ninguna mancha del cuadro, porque hay un ser, un personaje que parece estar observando, que parece estar vigilando esa escena, esa luz, y que de alguna manera nuevamente nos lleva a pensar qué era lo que estaba queriendo decir, qué era lo que estaba representando, qué era lo que de alguna forma está indicando de una forma tan sutil que tal vez, bueno, pues tal vez lo que nos quiere decir es que ya en esos días se hablaban de esos fenómenos celestes inusuales y que los ufólogos nuevamente creen que era una forma de protección, una forma de proteger a todo lo que es esa singular estampa. Los críticos también señalan que es solo un símbolo introducido por el autor, considerando que pudo haber sido la obra de Domenico Ghirlandaio, que dataría de la segunda mitad del siglo V. Nada más y nada menos. Hay otra curiosa circunstancia que en este caso narra un libro de Tito Livio. De Tito Livio, que era un cronista de Roma, y este cronista de Roma pues nos lleva nuevamente a pensar en algo bastante singular. ¿De qué se trata? Bueno, pues de unas extrañas naves que se estuvieron apareciendo en todo lo que era Roma, y aquí lo que nos vamos a encontrar es que esa descripción tan sutil nos habla de qué. Bueno, pues nos habla de fenómenos aéreos insólitos que de alguna manera es una forma también bastante llamativa de decirnos, de indicarnos que más allá de todo lo que podríamos pensar, que más allá de todo lo que podríamos
creer. En aquel tiempo, estamos hablando del año aproximadamente 249 antes de Cristo, pero también hacia otra fecha importante, como el año 12 de nuestra era, pues habrían estado viendo esas extrañas naves que se representan en el cielo en un dibujo, atención, que data nada más y nada menos que del siglo VI, donde también Julio Blaesen sería el encargado de poner un poco, de alguna forma, bueno, pues el contrapunto y tratar de representar lo que estaba queriendo Lila. Hoy se nos ha quedado la comunicación. No te escuchamos, José Manuel. No sé si él nos estará escuchando a nosotros. Vamos a intentar retomar la conversación con José Manuel y lo volvemos. Ahora te escuchamos. Sí, bueno, estás ahí, bueno. ¿No? Sí. Que por cierto, voy a aprovechar ahora que estamos. Estaba yo buscando las obras mientras has ido comentando las pinturas y he encontrado la del Milagro de la Nieve. Me parece impresionante. Es que es muy curioso. Es muy curioso, es muy llamativo. Sí, es muy llamativo. A mí particularmente, pues me llama muchísimo la atención todo ello. ¿Verdad? Porque esto no es normal. No, es decir, no lo es. Este tipo de representación, pues la verdad es que no deja de ser bastante sutil. Y fíjate que si todo ello es sutil, mucho más del que te quiero hablar a continuación, que es un relicario que hay en el Vaticano, vale, del siglo VI, en su interior lo que se pueden ver son simplemente piedras que son de Palestina, piedras del siglo VI y VII de Palestina. No tiene más importancia, es decir, el contenido no tiene importancia ninguna, porque son piedras, pero lo que nos interesa es la caja que tiene esa reliquia, porque es una caja que representa a María en la tumba de Jesús, y si nos paramos a ver la tumba de Jesús, lo que está representando sorprendentemente es un extraño objeto que hay con una especie de cúpula, con ventanitas, con haces de luz, todo ello, y que, claro, nos recuerda extrañamente a un objeto volador no identificado. El problema, pues que la caja fue pintada entre el siglo VI y el siglo VII. Y normalmente se dice que los pintores de la época pintaban la realidad, lo que había, no pintaban otra cosa. Claro, cuando uno se encuentra con esto, realmente ya no tiene menos que encogerse de hombros y no saber explicar realmente cuál es la realidad de este dibujo. Es verdad. Porque además también aparece una especie de ángel a un lado con las alas, muy llamativo, que los expertos ya hablan de ello como si fueran los tripulantes de los ovnis. Fíjate, nada más y nada menos. Yo soy poco dado a hablar de tripulantes de ovnis y hablar de todo ello, pero sí es verdad que me interesa mucho todo este tema, y uno de los temas que también me interesan dentro de lo que cabe es algo en cuanto a, fíjate, algo tan sutil también, tan importante como que personas dentro de lo que fue el siglo precisamente 6-7 pudieran representar, pudieran pintar nada más y nada menos que eso. ¿Qué nos estaban queriendo decir? ¿Qué trataban de comunicarnos? Sí. ¿Dónde nos hemos perdido? Hay un detalle en la actualidad. Yo no sé si alguna vez os habéis parado a pensar en ello, pero en ocasiones cuando hablamos de construcciones antiguas, imagínate una pirámide en Egipto, imagínate por ejemplo la fortaleza de Sajajomán, por ejemplo, imagínate pues, tantos y tantos lugares que nos podemos encontrar en el mundo y cuyo saber de construcción hoy se ha perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos las pirámides de Egipto, están ahí en medio,
Son las únicas de las 7 maravillas del mundo que permanecen de pie. Ahí creo yo que todos estamos de acuerdo. Sí. Sin embargo, ese saber se construye en unas pirámides que a día de hoy, permíteme que te diga, resulta muy extraño que podamos decir que son de la época de Keops. Creo que hasta ahí todos están de acuerdo conmigo, porque Keops, bueno, pues parece que realmente lo que hizo fue usurpar una tumba o un monumento funerario que ya estaba construido. Tampoco hemos de sorprendernos por eso. Pero lo curioso es que ese saber que se pone de manifiesto precisamente con ese tipo de construcción se fue perdiendo. Y luego hubo otras pirámides que ya no tuvieron la misma grandeza. Ya no fueron iguales, ya estaban truncadas, la famosa pirámide truncada, la famosa pirámide en este caso que también que también se derrumbó, víctima de su propio peso. Es decir, nos vamos encontrando con una serie de características que decimos, bueno, ¿y dónde nos hemos perdido? ¿Dónde hemos dejado ese saber oculto? Ese saber que se puso de manifiesto en esa época y que, sin embargo, a día de hoy no tenemos, no conservamos. Y en verdad es eso lo que sucede. Entonces, ese saber perdido de algún lado tuvo que haber surgido, de algún lado tuvo que haber venido. El problema, que a fecha de hoy no lo sabemos, no sabemos ni dónde nos hemos perdido, ni dónde lo hemos dejado. ¿Y por qué no pensar que tal vez en un remoto pasado, pues hubo, yo no hablo de extraterrestres, sino hubo una humanidad perdida, una humanidad que de alguna manera estuvo con nosotros, Sí. Desapareció debido a un cataclismo que no sabríamos ni saber por qué, pero ese cataclismo, pues al fin y al cabo sobrevino y se llevó por delante, pues prácticamente a todo lo que se tenía que llevar. Y en este momento lo que nos encontramos es que no podemos poner en pie, no sabemos poner en pie cómo se hicieron muchas de esas construcciones. Ablandadores de piedra, que dicen algunos. No, es que la piedra pudo haber sido reblandecida y de alguna forma son los propios, pues los propios habitantes, ¿no?, los que ocasionaron, los que provocaron precisamente que se construyera aquello, y esa humanidad pues luego posteriormente desapareció. Pero quizás lo que hoy llamamos OPAR, lo que hoy llamamos objetos fuera de tiempo, pues no sean más que el vestigio precisamente de todo aquello, y que esto que hoy día se representa en estas pinturas, pues sean también un poco parte de aquella humanidad que nos dejó, parte de aquella humanidad que se perdió. Ejemplos hay muchos, ejemplos encontramos, por ejemplo, en el siglo XV, en un tapiz de la vida de la Virgen, donde también aparecen naves circulares, un viejo documento que son los Anales Lauricenses del siglo XII, del sitio del castillo de Sigismund en el año 776, y que refleja cómo están mirando una extraña esfera en el cielo con forma en este caso de estrella luminosa. O por ejemplo, hay un dato que es bastante esclarecedor que encontramos en Japón, que es el Ume no Chiri del año 1844, y son una serie de textos que nos cuentan cómo se encuentra en la costa este de Japón, en Itachi, en el año 1803, una especie de cúpula que flota en el agua, de la cual sale una señora. A esa cúpula los japoneses le llaman el bote hueco, y cuando sale esa señora trata de hablar en su idioma, nadie la entiende, y como nadie la entiende, pues se va, y se va como vino. Y te quedas realmente sorprendido porque dices, bueno, y aquello queda recogido, y además queda recogido de una forma tan particular que ha habido diferentes textos como el Sosetsu de 1825 o el Horyu Pichu de 1835, que con 10 años de diferencia separado, en el que cuenta precisamente eso mismo. O quizás uno de los más conocidos es el famoso cuadro de la glorificación de la Eucaristía de Ventura Salimbeni del año 1600, que fue encargado por la iglesia de San Pietro de Montalcino, y que en ella se ve a Jesús de Nazaret y a Dios
observando un objeto con forma esférica del que surgen dos antenas. Bueno, pues ese objeto lo han comparado nada más y nada menos que con el Sputnik 1, el primer satélite que se lanzó al espacio y que, bueno, deja una especie de imagen de un objeto que está absolutamente fuera de tiempo y que, para colmo, está enfocando una paloma que representa posteriormente entre las dos antenas como si fuera una especie de portal o de televisión o de una especie de representación de puerta dimensional, por llamarlo de alguna forma, que no deja de ser sorprendente. El cómo podemos entender esto, pues la verdad es que es complicado. Pero impresionante. Lo cierto es que cuando uno lo puede observar, cuando uno ve todos estos cuadros, el punto de extrañeza lo tiene, el punto de inexplicabilidad lo tiene. Otra cosa será la interpretación que le queramos dar. Desde luego. Se me ha pasado este ratito súper rápido porque ha sido súper interesante. Me ha parecido, la verdad, que muy curioso. Tanto lo de nuestro castillo, que la verdad es que nunca he escuchado absolutamente nada. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Y bueno, lo de las pinturas, que ya te digo, he ido buscando cada vez que nombrabas a una y es curiosísimo, es muy, muy interesante. José Manuel, como siempre, nos dejas con la miel en los labios, pero ya llegamos al final. Oye, que pases un buen fin de semana. Igualmente, a todos vosotros que paséis un buen fin de semana, que no haya demasiada agua. No, que hace falta, pero para este fin de nos da un respiro, ya te lo digo, ¿eh? Tanto para Sevilla como para Huelva tenemos un respiro de agua, vamos a tener solito. Si nos da un respirito, bien que estará. Es un respiro. Y el próximo jueves nos escucharemos, a lo mejor nos toca la lotería, quién sabe. También, ¿verdad? Que es el día 22. Hablando de la lotería y de la Navidad, ¿por qué no? Exacto. Bueno, pues José Manuel lo ha dicho, un beso muy fuerte, cuídate mucho, hasta la próxima semana. Gracias, hasta la próxima semana. Adiós, gracias a ti. Gracias. Radio Cartaya, 107.2 FM. Dime quién, me obligó a pensar. La música más actual suena en tu emisora amiga, Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Mundo gris.